Tú puedo elegir, si habéis leído bien el manual, Baden-Powell pudo elegir entre dos escuelas, porque dieron dos becas para dos sitios diferentes. ¿Lo habéis leído ya, Guille? ¿Lo has leído o no? ¿Eh? Que si has leído que le dieron dos becas, al final eligió esta. Sí, sí. ¿Te suena? ¿Lo has leído el dossier, el manual? Lo he ¿Sí? mirado por encima un poco, sí. Muy bien. Vamos a ver si Begoña nos... Perdóname, que se me ha ido la conexión. Bueno, ya estoy por aquí. Decíamos que la foto pertenece a Charterhouse. Inicialmente había estado ubicado en el centro de Londres, pero luego fue trasladado a 60 kilómetros de la ciudad. Para Baden-Powell fue una oportunidad maravillosa, porque una persona como él, tan intrépida y con tantas ganas de aventura, pues tenía al lado pues, mucha amplitud de bosque para disfrutar, para poner en práctica técnicas de rastreo, para hacer expediciones, incluso para camuflarse de los profesores cuando se saltaba alguna clase, porque a veces le podían más la sed de aventuras que las ganas de estudiar. Tuvo gran influencia del director de este colegio, que se llama William Grace Brown, y porque para él fue clave, este hombre, para él era clave en tres cosas, es la educación, el sentido del humor, educar con el ejemplo y la educación del carácter por encima de cualquier otra cosa. Para él fue un señor influyente en su vida. Luego, Baden-Powell destacó por varias aficiones. No sé si habéis leído alguna, ¿no? ¿Conocéis alguna afición de Baden-Powell de pequeño que tuviera? ¿Alguien? ¿Alonso? Creo que alguna Tirador era... con rifle. A ver, Alonso. Tirador con rifle. Por ejemplo, tirador con rifle. Le gustaba mucho tirar. ¿Cómo, Alonso? Que también le gustaba cantar en el coro. Cantar en el coro, perfecto. Entrar. ¿Cómo, Guille? Una era dibujar, ¿no? Dibujar, que lo hemos comentado antes, que lo hacía con las dos manos. Y, por ejemplo, también le encantaba practicar deporte, era portero del equipo de fútbol de allí de la escuela, y también aprendió clases de interpretación. Le gustaba mucho interpretar, estaba en un grupo de teatro. En esta época, en esta etapa, le apodaban allí los estudiantes como Bathing Towel, es decir, toalla de baño, jugando un poco con su nombre, Bathing, es similar, parecido a Baden, ¿no? Bathing Powell, ¿no? En esta época también perteneció a un club que había que hicieron los alumnos, los amigos, que se llamaba el Club Los Druidas. Era un club secreto donde ellos se reunían y Baden-Powell era el encargado de tomar actas y de realizar los dibujos, un poco resumiendo y adornando pues, lo decidido en las reuniones. Ahora vamos a pasar un poquito a la época de Baden-Powell como militar, después de ver un poco una pequeña introducción sobre algunas características de su infancia. Pues Baden-Powell decidió ser militar a los 19 años, después de acabar los estudios en Charterhouse. Se examinó en las pruebas que correspondían y no obtuvo malos resultados, porque quedó segundo en caballería y quinto en infantería. ¿Cuál pensáis, por cuál se decantó? ¿Por irse a infantería o por ir a caballería? ¿Qué pensáis? ¿Qué la atraería más? Pues se fue a caballería por el amor que tenía hacia los animales, ¿vale? La vida de Baden-Powell en militar comprende 30 años. Vais a ver, si leéis el dossier, que es una carrera en continuo ascenso. Gracias a todas las habilidades y destrezas que había aprendido en la naturaleza, pues eso le hizo que cada vez le dieran misiones más importantes. ¿Dónde asumió misiones? Pues en 3 continentes, en Asia, en Europa y en África. ¿Qué tareas le encomendaban? Pues normalmente labores de observación y de espionaje, acciones exploratorias y de reconocimiento del terreno, funciones zapadoras, la ubicación de posiciones enemigas, localizarlas, la información sobre dónde había suministros, etc. Vamos a centrarnos ahora un poquito en Asia, ¿no? En Asia, Baden-Powell tuvo... Julio, dime. No, nada. Perdón. Vale. En Asia, Baden-Powell tuvo su primera misión. Allí fue destinado por su primera misión como subteniente. Fue en un buque que se llamaba Serapis y formó parte del 13 Regimiento de Húsares en Lanok, en la India.
Asia también hubo otra misión que realizó en Afganistán, que yo la he destacado porque allí conoció a un amigo suyo que se llamaba Kenneth McLaren, al que denominaban el muchacho, y que si pasamos la hoja ahí, le podemos ver, no sé si se ve bien la imagen, pero le llamaban el muchacho porque tiene una imagen muy juvenil, muy de niño, ¿no? Este chico va a ser importante, lo vamos a ver más adelante, porque va a ayudar a Baden-Powell en una misión muy importante, ya no militar, ¿vale? Luego en Europa, pues podemos destacar que Baden-Powell muchas veces tenía la oportunidad de descansar y le encantaba incluso en su tiempo libre seguir ampliando sus conocimientos. Y, por ejemplo, en Europa puedo destacar un periodo de licencia que tuvo, que en vez de disfrutarla descansando, pues fue con su hermano a realizar funciones de espionaje por Europa. Y no siempre le fueron bien las cosas, porque, por ejemplo, en Rusia fue descubierto e incluso fue arrestado, pero con su imaginación y con su creatividad pues consiguió evadirse. Otra parte de la vida militar de Baden-Powell transcurrió en Sudáfrica. Allí se enfrentó con 4 tipos de nativos. Se enfrentó con los zulúes, con asantis, con los usutu y con los matabeles. Vamos a destacar alguna anécdota que podamos recordar así con estas tribus. Por ejemplo, con la tribu Asanti. La tribu Asanti era una tribu guerrera que irrumpía por los poblados y pues matando a los débiles y cogiendo a los más fuertes y con los que traficaba, vendiéndolos como esclavos o los utilizaba para sacrificarlos. A Baden-Powell le encomendaron la misión de que abriera camino hacia la capital Asanti, que estaba en Kumasi en ese momento. Lo que querían era exigir al rey Prempeh cumplir los acuerdos que había firmado su padre con anterioridad. ¿Cuáles eran esos acuerdos? Pues que se abolieran los sacrificios humanos, que mantuviera el comercio y que pagara una indemnización por los daños causados. El rey no puso resistencia a ser cogido, pero dijo que no tenía el oro suficiente para poder pagar la indemnización. Y los británicos dudaron de su palabra. No creyeron mucho que no hubiera oro y que hicieron pues mandar a Baden-Powell a que revisara la ciudad de Kumasi para ver si era real que no había oro. Baden-Powell fue, no lo encontró, pero sin embargo se quedó prendado de una fuente que había de cobre que le llamó la atención y que le entraron ganas de echarse un baño en ella, hasta que descubrió cuál era el significado de esa fuente. Esa fuente la utilizaban los asantis para realizar una ceremonia que era la ceremonia de los huesos, donde los bañaban con sangre, etcétera, como una ceremonia en honor a los antepasados. Entonces, cuando Baden-Powell se enteró, se le quitaron las ganas en absoluto de bañarse en ella. El rey Prempeh pues, fue llevado a Inglaterra y hasta que no se pagó la deuda, pues no fue liberado. La tribu Asanti le denominó a Baden-Powell con un nombre especial. En este caso le llamó como Impesa, que nosotros lo conocemos como lobo que nunca duerme, pero en sus comienzos era la denominación correcta zorro que nunca duerme. Luego, por las características de Baden-Powell, pues pasó a tener la otra denominación, ¿vale? Baden-Powell tenía fama de que podía aparecer en cualquier momento, de día o de noche, nadie sabía por dónde podía aparecer, era como una criatura que nadie podía controlar, ¿no? Y además que dominaba tanto la oscuridad como el día de una manera magistral. Otra de las tribus con las que Baden-Powell se enfrentó fue la tribu Ushutu. Ahí voy a contar una anécdota de un caudillo Ushutu que se llama Pini Zulu. Tenemos ahí la imagen un poquito más abajo. Carlos, la tenemos un poquito más abajo para que la vean. Ahí está el caudillo. La tribu Ushutu se unió a los Boer y se había sublevado contra los británicos. Esta tribu consiguió escapar, llegar al territorio Boer, que era un territorio a salvo, dejando pues, muchísimas muertes a su paso. Los británicos que iban detrás intentando pues, capturarlos, ¿no? Encontraron, aparte de armas en el terreno que habían dejado, encontraron un collar de cuentas de madera tallada. Y ellos pues, pensaron que ese collar solamente podía haber pertenecido pues, al rey caudillo Dun Zulu. Este collar también lo vamos a mencionar luego más tarde porque va a tener un significado importante en el escultismo. Otra expedición que tuvo Baden-Powell, en este caso con otra tribu, fue con los matabeles. Allí, cuando estaban realizando una expedición en Rhodesia, conoció a un amigo americano explorador que se llamaba Frederick Russell.
que le enseñó costumbres de vaqueros e indios del oeste americano y técnicas de espionaje y reconocimiento militar. Es decir, que le aportó conocimientos nuevos a Baden-Powell. Este amigo llevaba un sombrero estizo, el típico sombrero que nosotros conocemos y que de manera coloquial, ¿cómo lo llamamos? Ahí está el sombrero. 4 bollos. 4 bollos. Pues este sombrero lo llevaba su amigo y él pues empezó, después de conocerla a él, a utilizarlo también. Y esto lo que originó fuera que los indígenas le pusieran otro sobrenombre, que era en su lengua Cantaqui, que significaba el del gran sombrero. En las expediciones con los matabeles, Baden-Powell normalmente era acompañado con un chico zulú que se llamaba Jan Gurupun. Era alto y musculoso y había vivido mucho tiempo entre los colonos blancos, entonces estaba totalmente adaptado a las costumbres, ¿no? Y le servía de cazador y guía. Era un gran explorador y un espía intrépido. En la etapa que Baden-Powell tuvo como militar también hubo algunas características que quería destacaros. Por ejemplo, que organizó, interpretó obras para soldados y para oficiales, obras de teatro. Realizó también diferentes interpretaciones cuando realizaba alguna misión de espionaje, se disfrazaba de cualquier cosa, de cazador de mariposa, pintor, turista, borracho, etc. En Mutra, en la India, practicó el deporte de estocar jabalíes con lanza y nada más y nada menos consiguió pues, la copa más importante que había en ese deporte, que era la Copa Kabir. Y, por ejemplo, en Sudáfrica pues, también practicó la caza mayor en safari, obteniendo la pieza de un hipopótamo, disparándole acostado. Esto también llamó la atención mucho a los nativos y le pusieron otro nombre, aparte de todos los que llevamos, pues otro nombre más, le denominaron Malalapanzi, que es el hombre que se acuesta para disparar. A ellos les sorprendió que se tumbara para poder disparar. Ahora vamos al episodio más importante de Baden-Powell en su vida militar, que es el sitio de Mafeking. Esta guerra se desarrolló entre los ingleses y los boers. Los boers eran descendientes de los holandeses que se habían establecido en Sudáfrica a partir del siglo XVII, es decir, descendientes de holandeses. Los boers se habían situado en dos repúblicas que habían creado en el sur de África, que eran la República de Transvaal y el Estado Libre de Orán. Los colonos ingleses que estaban en la zona, que vivían en Transvaal, querían tener los mismos derechos que los boers, y Gran Bretaña apoyaba que tuvieran los mismos derechos. Pero al presidente de Transvaal no estaba muy seguro de que esos fueran realmente los intereses que tenían los ingleses. Y realmente tenía razón, porque lo que perseguían era apoderarse de las minas de oro y diamantes que había en Transvaal. Como el presidente de Transvaal no le hacía ninguna gracia, le dio un ultimátum el 9 de octubre a los ingleses para que abandonaran la zona de frontera. Estamos hablando de la localidad de Transvaal, pero muy cerquita estaba una zona que se llamaba Mafeking, que era una pequeña ciudad con casas con techos de latón, es decir, que era poca cosa, ¿no? Pero sin embargo era la ciudad más grande que había en la zona y un importante centro de ferrocarril. Ahí es donde estaba ubicado Baden-Powell. Los británicos no se fueron, a pesar del toque, de la advertencia que le había hecho el jefe de Transvaal, el presidente de Transvaal, y entonces el 11 de octubre de 1899 se declaró la guerra anglo-boer. La guerra empezó el 13 de octubre de 1899 y imaginaos un poco mentalmente porque la ciudad de Mafeking, donde estaba Baden-Powell, que ya os decía que eran unas casas con techo de latón, fue rodeada por 9.000 boers. 9.000 boers. Ahí empezó un asedio. ¿Sabéis cuánto duró ese asedio? ¿Sabéis cuánto tiempo sintieron esa presión alrededor? Pues concretamente 217 días, 7 meses aproximadamente, 7 meses. Imaginaos que estéis 7 meses rodeados sin poder casi moveros, ¿no? Y intentando Baden-Powell idear cómo sobrevivir y cómo esperar a que vengan los refuerzos británicos para aguantar esa situación, que acabó el 18 de mayo de 1900. Pues ¿cómo lo hizo Baden-Powell? Pues tuvo unas ideas pues ingeniosas como él siempre las tenía, ¿no? Ya previamente, cuando empezó a ver cómo estaba la situación de tensa, ya empezó a elaborar algunas ideas.
¿vale? Para que no le pillara un poco de imprevisto, ¿no? Y sobre todo, pues lo que hizo fue potenciar su ingenio. Por ejemplo, ellos eran muchísimos menos hombres que los que tenían los Boers, porque ellos eran 1.708 hombres blancos, incluyendo ahí a las mujeres y a los niños, que eran 634, es decir, que a lo mejor unos 800 realmente o 900 eran realmente los hombres con los que disponía. Y luego disponía también de 7.500 nativos, ¿vale? Pero las fuerzas suyas eran menor que las que había de los Boers. Pues, ¿qué cosas hizo? Pues, por ejemplo, estableció 60 fuertes con sacos de arena rodeando la ciudad alrededor de 9 kilómetros, dando sensación de protección alrededor, ¿no? También creó una alambrada, puso postes de madera y dio a entender que habían minado la zona de la ciudad y que había una alambrada que cubría la ciudad, que si se hubieran acercado los Boers hubieran visto que no había alambrada, sí había postes que había puesto para engañarlos en la lejanía, pero realmente alambrada no había, ¿no? Y luego lo que hizo fue colocar unas cajas negras de madera con arena y fingió un simulacro de explosión. Entonces, claro, a distancia tú veías que había una explosión y parecía que realmente había un plan bien preparado para proteger la ciudad, pero realmente era todo pues un poco ficción, ¿no? El jefe del Estado Mayor británico, que estaba con Baden-Powell, Edward Cecil, se le ocurrió una idea bastante positiva y que vino genial, ¿no?, para la defensa, que fue la de sustituir algunas funciones de los hombres por muchachos que pudieran asumir alguna responsabilidad. Supongo que eso os sonará alguna cosa, ¿no? ¿A qué os suena que los chicos asuman funciones? ¿A qué os suena? ¿A nada? Pues mira, este fue el cuerpo Al de... escultismo de hoy en día. Claro, este fue el inicio, Claro. realmente fue el inicio del escultismo nuestro, ¿no? Porque ellos quisieron darle oportunidad a unos chavales mayores de 9 años, mirad lo que os digo, mayores de 9 años, porque había tareas que realmente consideraban que podían realmente asumir también los chavales y así disponían de más hombres en funciones que eran más complejas, ¿no? Entonces se creó lo que se llamó el Cuerpo de Cadetes de Mafeking. Estaba compuesto por niños, como he dicho, mayores de 9 años y crearon un grupo de 18. Llevaban uniformes de color caqui y se les proporcionó adiestramiento, se les dio pues, algunas nociones de cómo tenían que hacer sus funciones a través de juegos. Todo el cuerpo de cadetes contaba con distintos cargos y había uno que era la que tenía la responsabilidad de guiar a los demás. En este caso, quien lo asumió fue Warner Gutierrez. ¿Vale? Entonces, este es la semilla del escultismo, ¿no? La primera prueba de que Baden-Powell pudo ver que los chavales podían asumir y además con éxito, pues labores que inicialmente pues, no se le había dado nunca, ¿no? ¿Qué hace Baden-Powell también para que no se viniera la moral de la gente abajo? Pues los domingos que no había ningún tipo de lucha, se asistía a misa y se realizaban algún tipo de actividades de ocio, por ejemplo, deporte, obras teatrales, conciertos, todo lo que hiciera pues, que la gente pues, pudiera evadirse de la situación que estaba viviendo. También se le ocurrió la idea de escribir cartas, que la gente pudiera escribir cartas como una sensación de poder pues, idear, ¿no? Y pensar en la familia y en aquellas cosas que desearía hacer cuando la situación se terminara. ¿Qué pasa? Que con el tiempo los sellos oficiales se acabaron y, claro, tuvieron que diseñar alguno. Pero aquí hubo un problema porque los sellos en la época solamente podían llevar el rostro del monarca o la monarca que estuviera gobernando. Entonces eso creó un poco de crispación para ver cómo lo hacían, ¿no? Pero también pensaron que crear un sello con la imagen de los gobernantes, de los reyes, y que pasara de trinchera en trinchera, pues era una cosa que tampoco era adecuada. Entonces decidieron idear 2 sellos nuevos en el que costaba Mafeking y en una iba la imagen de Baden-Powell y en el otro quisieron homenajear pues, al chico que era un poco el guía de ese grupo de cadetes, el sargento mayor del cuerpo de cadetes, que hemos dicho que se llama Warner Gutierrez. Warner aparecía la silueta en bicicleta en ese sello. También en este tiempo en el que Baden-Powell tuvo que estar ahí pues reforzando un poco la autoestima de la gente y ayudando y creando nuevas ideas, ¿no?
se tuvieron que enfrentar a situaciones límites, ¿no? Como por ejemplo las casas de alimentos, se acabaron los alimentos que comían y al final tuvieron que sacrificar a caballos porque no les quedó otra. También se empezó a escasear el dinero. Todo Baden-Powell lo suplió siempre con alguna idea novedosa, ¿no? En este caso, pues hizo certificados con distinto valor económico para que la gente pudiera emplearlo como si fuera dinero, ¿no? También se propagaban las enfermedades cada vez más hasta que consiguieron, como os digo, ser liberados. Tras este episodio de aguantar 7 meses ahí con menos refuerzos, con menos hombres de los que disponían los boers que estaban fuera, sitiándoles, pues hizo que Baden-Powell fuera proclamado en Inglaterra el héroe de Mafeking, así lo denominaban, y se le ascendió a mayor general, al cargo de mayor general. Vale. Durante esta etapa de Mafeking, Baden-Powell, aún a pesar de tener que resolver esta situación de crisis, ¿no? Tuvo tiempo para escribir un libro. Se llamaba Eyes to Scouting, Ayudas a la Exploración, un libro que envió a Inglaterra para que se publicara. Bueno, Baden-Powell después de Mafeking siguió con distintas misiones hasta que, después de 30 años como militar, en 1907 pasó a la reserva activa con el rango de teniente general, que fue el máximo rango que consiguió. ¿Qué tal vamos? ¿Qué tal vamos, chicos? ¿Os vais enterando? Sí. Sí. Vale. Pues mirad, como él había enviado, Baden-Powell había enviado el libro de Aid to Scouting a Inglaterra, pues cuando fue a Inglaterra después ya de estar en la reserva activa, pues se sorprendió porque vio que el libro se estaba utilizando como complemento educativo en las asociaciones juveniles que había en Inglaterra. De hecho, era invitado en algunas asociaciones, ¿no? para que le diera pues, pautas de cómo ponerlo en práctica, ¿no? Una de ellas fue a la Asociación Juvenil de Brigadas de Muchachos. Baden-Powell los visitó, se quedó encantado y sorprendido de cómo los niños estaban disfrutando al máximo de practicar el método y de cómo los adultos pues les encantaba también enseñarles, aunque le preocupó todas las referencias militares que había, ¿no? para una asociación juvenil. Entonces se propuso idear un proyecto que lo hizo en 1907 en un viaje que hizo de inspección a Sudán, pues fue donde estuvo ya dando las últimas pinceladas de este proyecto. Su objetivo era ayudar a las asociaciones juveniles a crear buenos ciudadanos a través de actividades, pues lo que es el escultismo, ¿verdad? De exploración, de salud, de rastreo en el aire libre. Pensó que la organización mejor era en patrullas de 6 muchachos aproximadamente y que uno de ellos sería el guía de patrulla. Ya tenía esa visión que había visto, ¿no? en Mafeking y cómo había resultado. Las patrullas pues, se agruparían más o menos entre 4 y 10 y todas ellas formarían lo que sería la tropa, bajo una persona que fuera el dirigente, que fuera el jefe de tropa. Pues esta idea que ya la tenía plasmada en papel, ¿no? Pues decidió pasar a la acción y realizar un campamento experimental. Buscó un lugar inhóspito donde se pudiera realizar y decidió hacerlo en la isla de Brownsea, una isla que está en el Canal de la Mancha. Era novedoso este campamento porque por primera vez, no era típico en la época, Baden-Powell decidió llevar a chavales de distintas clases sociales. La fecha del campamento elegida fue del 1 al 8 de agosto de 1907. Allí asistieron 21 muchachos, ya digo, de distintas clases sociales, y su sobrino Donald, que tenía 9 años. Como ayudante de campamento, ya habéis visto que antes os he mencionado a un amigo de Baden-Powell que conoció en Afganistán, que se llamaba Kenneth McLaren. Pues su amigo Kenneth McLaren le acompañó en esta misión tan diferente, ¿verdad? Y bueno, estableció distintas cuotas según el nivel económico que tenían los chavales para acudir. Allí empezaron las 4 primeras patrullas que existieron en la historia del escultismo, que son toros, cuervos, lobos y chorlitos. ¿Cuál era el planteamiento? Pues Baden-Powell se levantaba por la mañana, hacía gimnasia, luego realizaban técnicas de exploración en la naturaleza, pasaban revisión, hacían velada por la noche,
pues como actualmente nosotros lo hacemos, y también ellos se autogestionaban, ¿no? Realizaban su propia comida, etcétera. Es decir, que lo que es el escultismo actual, este es el germen del escultismo ya, pasándolo a la práctica y viendo si funcionaba. Tras esta experiencia en Braunschweig, que resultó gratamente satisfactoria, Baden-Powell redactó el libro más importante donde aglutina todas las ideas Scouts. ¿Sabéis cuál es el libro más importante que escribió Baden-Powell? Para nosotros los Scouts, el libro de referencia. ¿El escultismo para muchachos será? Sí, pues ese es. Pues Baden-Powell escribió, quiso pues recopilar todo su conocimiento en escultismo para muchachos. Y escultismo para muchachos salió en 1908, pero primero salió como en entregas quincenales, y como 6 entregas quincenales, y después ya salió en formato de libro, todo con un éxito arrollador. A partir de entonces empezaron a crearse patrullas, muchísimas por todos los sitios, ¿no? Y Baden-Powell, pues él había querido, su idea era dar una base a las organizaciones juveniles que ya existían, pero al ver que esto se le iba de las manos y que cada vez había más gente interesada en crear patrullas, pues decidió crear un movimiento nuevo. A partir de entonces se creó también un semanario, una revista que se llamaba El Scout, y que publicaba, pues eso, todas las semanas, se vendía como la prensa, dando pues indicaciones de cómo tenía más importantes que consideraba para los Scouts. Vale, cada vez le llamaban más para que diera directrices tanto a los jóvenes que pertenecían a los grupos como a los dirigentes, y el 4 de septiembre de 1909 convocó la primera concentración de Scouts en Inglaterra, que se realizó en Crystal Palace en Londres. Allí, cuando estaban reunidos, aparecieron unas chicas pues vestidas también de uniforme, que decían llamarse Girl Scout. Baden-Powell pues, se mostró favorable a que las chicas también pertenecieran a la organización en las mismas condiciones que los chicos, y le encargó la misión de crear las guías, así se va a llamar la Asociación de las Chicas, las guías a su hermana Agnes. Ahí tenemos la foto de las chicas. Tras esto, en 1909, Baden-Powell es investido caballero por el rey Eduardo VII en el castillo de Balmoral. Y en 1910 abandona definitivamente el ejército, apoyando esta decisión el rey Eduardo VII, que murió a los poquitos días. ¿Vale? Entonces ahora empieza ya Baden-Powell su vida, una entrega de pleno rendimiento hacia el escultismo, porque ya había abandonado la reserva activa del ejército. Vamos a hablar un poquito ahora del movimiento. El movimiento Scout cada vez se expandía más, y en enero Baden-Powell no dejaba de hacer viajes para darlo a conocer, y en enero de 1912, cuando viajaba en un navío que se llamaba Arcadian, conoció a Olaf Sancler Swan. Cuando le presentaron, Baden-Powell le preguntó si tenía un perro spaniel marrón y blanco, y se había pasado por un lugar de Londres pues hacía un tiempo, y Olaf se quedó sorprendida totalmente porque realmente había paseado por el lugar que decía Baden-Powell, pero había transcurrido 2 años desde que lo había hecho. Entonces le llamó la atención pues, que tuviera esa capacidad, ¿no? De observación. Se enamoraron Baden-Powell de Olaf, y pues se habían conocido en enero de 1912, y en octubre de 1912 se casaron, es decir, que prácticamente unos 10 meses después de conocerse. Pues, ¿dónde pueden irse un explorador y una mujer también amante de la aventura, ¿no? De luna de miel? Pues se fueron a Argelia y acamparon en el desierto, es decir, en busca también de disfrutar juntos, pero también de un poco de aventura. Los Scouts quisieron tener un detalle con el fundador y le regalaron como regalo de bodas, poniendo todos un penique, un coche que llevaba los colores Scout, llevaba la insignia y el lema Scout, y le pusieron el nombre de Jimmy. Baden-Powell con Olaf tuvieron 3 hijos, Arthur Robert Peter, Heather Grace y Betty Sancler. En 1914, Baden-Powell eligió a San Jorge como el patrón de los Scouts del mundo.
los grupos scouts seguían cada vez pues, formándose más y el escultismo seguía expandiéndose cada vez más. En 1914 empezó la Primera Guerra Mundial y Baden-Powell, a pesar de estar ya retirado del ejército, se puso a disposición de los mandos militares por si se necesitaba su ayuda. Pero le dijeron que se dedicara al movimiento Scout, que es donde tenía que cumplir a su misión, ¿no? Baden-Powell entonces en este momento empezó con otro proyecto que fue el de idear una rama por debajo de la sección Scout, que fue la rama de los hermanos menores, ¿no? De 11 años. Para ello se basó en el libro de las Tierras Vírgenes y creó la rama de lobatos. Y escribió en 1916 el libro que se llama El Manual del Lobato, que es de referencia también para esta rama. En 1916 también Ola Sancler asume ser jefa de las guías Scout, pero al poco tiempo tuvo que abandonarlo por un tiempo porque quedó embarazada de su tercera hija. En 1918 Baden-Powell visita Madrid. Ahí almorzó con los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Más adelante también volvería a España y estaría en otras zonas y visitaría Cádiz, Palma de Mallorca y Tenerife. En 1919 Baden-Powell inaugura el campo Scout de Jewel Park, en Londres, un lugar donde se van a formar los instructores. Allí, si recordáis, hemos mencionado antes al caudillo Usutu, que se llama Dini Zulu. ¿Os acordáis del collar de cuentas de madera que encontraron, no? Pues aquellos monitores que conseguían superar las fases para instruirse, para poder ejercer como referentes scouts, pues se les entregaba alguna insignia de madera del collar del jefe de Zulu. Estos cursos, debido a estas cuerdas de madera, se les llamaron insignias de madera. Supongo que lo habéis visto a los monitores, ¿no? Las insignias de madera que después de hacer los cursos pues los llevamos. En 1920 se realizó el primer Jamboree Mundial de la historia en Londres. Acudieron más de 8.000 scouts y ya el escultismo había llegado a 34 países. Al final de este Jamboree, Baden-Powell se proclamó jefe scout del mundo. Nadie más tendrá nunca más este título. En 1922, después de haber creado Baden-Powell los lobatos, pues creó la rama de Robert, aunque ya habían empezado a funcionar en 1918, y escribió su libro Roberismo hacia el éxito. Luego se creó en 1925 el escultismo de extensión. Esta denominación hace referencia al escultismo de aquellas personas que tienen alguna discapacidad, ¿vale? El escultismo de extensión. En 1926, Baden-Powell fue invitado por los Boy Scouts de América a visitarles y le otorgaron el premio Búfalo de Plata por los servicios prestados a la juventud y fue recibido por el presidente de la Casa Blanca. En 1929 se seguían realizando los jamborees, que eran encuentros mundiales que se realizaban más o menos cada 4 años aproximadamente. Pues en 1929 se realizó el segundo jamboree mundial. A este se le llamó el de la mayoría de edad. Se realizó en Gran Bretaña también. Allí Baden-Powell acudió, como estáis viendo ahí en la foto, con un cuerno kudú que pertenecía pues, a algún antílope africano que había conseguido pues, en alguna guerra con los matabeles. Quiso pues, sonarlo, ¿no? Allí en un acto comunitario que hubo, pero no sonó bien, no sonó bien. En ese Jamboree mundial también le otorgaron a Baden-Powell el título de varón con B, ¿vale? El título Lord Baden-Powell de Jewel. Por tanto, si nosotros queremos decir cómo es el nombre completo de Baden-Powell, teniendo en cuenta no solamente el nombre, sino también los títulos que tiene, diríamos Sir, que hace referencia a caballero, Sir Robert Stephenson Smith, Lord Baden-Powell de Jewel. Lord Baden-Powell de Jewel hace referencia a este título de varón que se le otorgó en este Jamboree. En este Jamboree también le regalaron a Baden-Powell otro coche, porque el otro ya lo tenía pues, estropeado de tanto viaje, en este caso un Rolls Royce, con el que también pues, todos los scouts del mundo quisieron colaborar con un penique. En 1930, en una conferencia mundial de las guías, se nombró a Ola Sancler jefa guía del mundo. Al igual que Baden-Powell, no habrá nunca más ninguna persona que ostente ese cargo. En 1931 empezaron
los Robert Mood mundiales, que son encuentros mundiales de Robert. En este caso se realizó el primero en Suiza y también periódicamente se realiza. En 1933, Baden-Powell fue recibido en audiencia privada por el Papa Pío XI. Fijaos la trayectoria que había tenido Baden-Powell y la importancia, ¿no? Porque se reunía pues, con los mandatarios más importantes del mundo. Y en el quinto Jamboree, que se realizó en Holanda, fue el último en el que Baden-Powell asistió. Días antes había recibido la noticia de que se le iba a conceder el premio Waterloo de la Paz por sus servicios a la paz mundial. Este fue el último porque luego ya moriría, ¿vale? Ahora vamos a ver una referencia a un poco, algunas cosillas que os quiero mencionar de la muerte. Sus últimos 2 años de vida, Baden-Powell los pasó en África, junto a su mujer. Fue nominado en 1939 como Premio Nobel de la Paz, pero por el estallido de la Segunda Guerra Mundial pues no se entregó a nadie. Escribió varios mensajes de despedida un año antes de morir, 7 en concreto, y a los 83 años murió el 8 de enero de 1941. Le ofrecieron ser enterrado en la abadía de Westminster, en Londres, donde se enterraban los monarcas importantes, personas de la familia real y personas ilustres, pero la familia rechazó ese ofrecimiento porque quisieron pues, respetar lo que quería Baden-Powell, ¿no? Ahí tenemos la tumba donde están enterrados en la actualidad tanto él como su mujer en Nyeri, en Kenia, y como veis aparece una flor de lis mundial y el trébol que representa las guías. Pone la fecha de los dos como jefes cao del mundo y jefas cao de las guías, con su fecha de nacimiento y de muerte, y al final, en la parte de abajo, pues podemos ver la señal de rastreo, fin de pista o me he ido, ¿no? ¿Vale? Luego, el escultismo mundial, en la actualidad está organizado organizado sí, en una estructura grande mundial que se llama la Organización Mundial del Movimiento Scout, la OMMS. Representa a todos los scouts del mundo. En la actualidad hay más de 28 millones de niños, jóvenes y adultos que estamos ahí representados. Tiene 3 organismos, la Conferencia Scout Mundial, el Comité Scout Mundial y la Oficina Scout Mundial, que en la actualidad está ubicada en Ginebra, Suiza. Hay otras oficinas pues, en distintos sitios del mundo que son un respaldo también pues, a esta oficina que hay en Suiza. Ahí veis un mapa con distintas regiones que hay en el mundo, en las que se ha dividido las zonas Scouts y en donde hay una oficina en cada una de esas zonas, que son la región africana, la región árabe, la región asiático-pacífico, región Eurasia, región europea y región interamericana. No en todos los países del mundo hay Scouts, en la mayoría. Se nos escapan, pues, por ejemplo, Laos, China, Cuba o Corea del Norte por los regímenes políticos que tienen en la actualidad, o tampoco hay en la Ciudad del Vaticano ni en Andorra. El escultismo católico bueno, vamos a hablar sobre el escultismo católico. La creación del escultismo en la Iglesia no se miró con muy buenos ojos. No se veía bien que este método valiera como para poder transmitir el cristianismo. Y hubo un jesuita que sintió curiosidad por ver si realmente era así, ¿no? Y quiso ir a ver a Baden-Powell e investigar sobre este movimiento. Viajó a Londres y vino totalmente convencido de querer ponerlo en la práctica. Cuando regresó de Londres, de su experiencia, escribió un libro que se llama El escultismo, estudio documental y aplicaciones, y fundó el primer grupo Scout católico de Francia, porque él era francés. Ya en 1920, en el primer Jamboree del mundo, creó la Oficina Internacional de los Scouts Católicos junto a otras personas. Ahí ya estuvo representado algunos países miembros, España entre ellos. Las reglas que tuvieron de base fueron aprobadas por el Papa Benedicto XV. El modelo que empezaron a trabajar los Scouts Católicos de Francia fue asumido luego por otros lugares del mundo, entre ellos España. Tuvimos de referencia al escultismo francés católico, ¿vale? Para crear MSC. Este jesuita, que fue Jacques Sérin, es la persona que sembró la semilla del escultismo católico en el mundo, ¿vale?
hay algunas canciones que las cantamos nosotros en la actualidad y no sabemos que pertenecen a él, ¿no? Como por ejemplo son la canción del adiós, tan típica Scout, o la canción de la promesa. También la oración que rezamos normalmente los grupos, Señor Jesús, enséñame a ser generoso. La oración Scout que normalmente rezamos es una adaptación que hizo él de unas palabras de Ignacio de Loyola. Vamos al escultismo en España. El escultismo en España llegó de la mano de Teodoro Diradier y de Arturo Cuyás. Los estatutos de los exploradores de España se aprobaron en 1912 y la primera tropa que hubo en España fue en Vitoria. Los scouts recibieron apoyo institucional para realizar campamentos, participar en jambos, etcétera, hasta la guerra civil, que la guerra civil originó que se suspendieran las actividades por orden del gobierno. Después de la guerra se pudieron volver a retomar. Scout de España pudo retomar sus reuniones y se fundó MSC. En la actualidad, bueno, en 1977 se creó la Federación Española de Escultismo. Solamente puede haber una federación por país y esa es la federación que en la actualidad todavía representa pues, a los scouts del país de España, donde donde formamos parte las dos entidades que hay ahora mismo en España, Scout reconocidas, que son el Movimiento Scout Católico y ASTE. El escultismo en Extremadura llegó aproximadamente en 1913-1914, según si hablamos de la provincia de Cáceres de Badajoz. En 1913 ya había scouts por Cáceres, en 1914 por Plasencia y Badajoz, y en los años posteriores pues, hubo una mezcla de asociaciones de scouts que convivían, ¿no? Por un lado el Scout Baden-Powell, por otro lado ACE y por otro lado MSC. En la actualidad más de 20 grupos forman parte del escultismo en Extremadura. Pertenecemos a MSC, ACE, algunos grupos hay todavía que no están adscritos a ninguna asociación, van un poco por libre, y también tenemos algunos grupos que son del escultismo independiente. El escultismo católico en Extremadura llegó en 1964 por la fundación del grupo Pedro de Valdivia en la diócesis de Mérida, Badajoz. En el 2008, los hermanos Galindo, que posiblemente aquí algún niño de su grupo, fundó los Scouts Católicos de Plasencia, y en 2012 el grupo Scout San Yago, que también tenemos chavales que estáis aquí hoy por aquí, constituyeron la Federación de Escultismo de Corea Cáceres. En el momento que ya se creó el escultismo católico en las 3 diócesis que formaban parte de Extremadura, pues se creó lo que es la Federación Regional de Extremadura, la Conferencia Episcopal Española aprobó su creación en el año 2020. En la actualidad, el equipo que está en la actualidad asumiendo las funciones de coordinar y de dirigir un poco la federación, pues están desde el año 2020, está todavía vigente. En los dosieres que se os han entregado viene un listado de los grupos que en la actualidad forman parte de la asociación, ¿vale? Para que los veáis en la página 28 para que lo podáis ver. El emblema mundial que eligió Baden-Powell para que fuera el símbolo de todos los scouts del mundo fue la flor de lis. Baden-Powell lo eligió por ser el norte, por ser el logotipo que aparecía en las antiguas brújulas señalando el norte. Decía Baden-Powell: la insignia Scout es una flor de lis que se usa en mapas y en las brújulas para señalar el norte. Se ha escogido como insignia de los Scouts porque señala la dirección hacia lo alto. Marca el camino que hay que seguir para cumplir con el deber y ser útil a los semejantes. Las 3 hojas recuerdan las 3 partes de la promesa, ¿vale? ¿Os acordáis de la promesa, no? Por mi honor y con la ayuda de Dios prometo hacer cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes con Dios y mi país, ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir fielmente la ley Scout, esas 3 partes de la promesa. Los 3 pétalos que están unidos por un anillito que hay ahí recuerdan que forman un solo compromiso con tres partes. La suma de las puntas de las 2 estrellas que hay, que cada una tiene 5 puntas, nos recuerdan los 10 puntos de la ley Scout. Ya sabéis, es una sola ley con 10 artículos. Y la cuerda que rodea a la flor de lis, rematada con un nudo de rizo, como podéis ver, nos recuerda la Hermandad Scout Mundial. Ya deciros que en el dossier, después de la flor de lis, tenéis terminología Scout muy interesante que podéis leer para ampliar conocimientos. Tenéis un listado de títulos, premios y condecoraciones que se le aportaron a Baden-Powell, que se le otorgaron. Como veis, pues un hombre
con una riqueza de vida impresionante por todos pues los reconocimientos que le hicieron, ¿no? Luego tenemos los libros que publicó Baden-Powell, entre ellos algunos que hemos mencionado, como por ejemplo el Manual del Lobato, Roberismo hacia el éxito o Escultismo para muchachos. Después tenéis una cronología de las fechas más importantes de las que hemos estado hablando para que os situéis un poquito. Y por último tenéis los jamborees mundiales que ha habido hasta ahora en el mundo, los encuentros mundiales que ha habido. Y bueno, y acaba el dossier con algunas fotillos por si queréis pues echarle un vistacillo de lo que hemos estado hablando. Espero que no haya sido muy intenso de conocimientos y que os haya podido aportar un poquito de luz para que podáis estudiar con alegría pues, lo que el escultismo. Muchas gracias, Begoña. Menuda historia, ¿eh? Qué importante, qué cosa más bonita toda la trayectoria de tantos miles de scouts que han pasado por aquí, ¿no? Bueno, cosas importantes que no se nos olvide antes de que termine Begoña. Importantísimo saber los colores de las pañoletas de todos los grupos de Extremadura. Está en el dossier, ¿de acuerdo? Muy bien. Mirad, vamos a hacer un repaso rápido al dossier para que veamos dónde... A ver, lo veis todos, ¿no? Bien. Bueno, ya tenemos, si os dais cuenta, tenemos aquí un índice con todas las partes que nos ha estado contando Begoña, ampliadas. Fijaos qué biografía más apasionante. Mafeking, importantísimo saber qué pasó allí, todas las historias y anécdotas de nuestro fundador. Y ahí se explica muy bien lo que es el escultismo mundial, el escultismo católico. Jacques Seban, que es nuestro gran personaje, tan importante o más que Baden-Powell, porque él es ahora, seguramente, dentro de unos años, lo veréis vosotros, lo canonizará la Iglesia Católica. Ahora es venerable. Un venerable es una persona que está a las puertas de ser declarado santo. O sea, fijaos qué importante Jacques Seban. Aquí tenéis los orígenes que ha explicado muy bien Begoña y aquí están las pañoletas de los grupos. Cada una tiene su significado. A ver, Ana, de la Patrulla Pegaso, ¿recuerdas cuál es el significado de la pañoleta de tu grupo? ¿Te lo han explicado? Creo que el blanco era la paz y el azul no me acuerdo. Bueno, y Pepe, ¿nos escuchas de Mérida? Pepe, cuéntanos. Pepe se ha dormido. Bueno, cada pañoleta tiene su significado, ¿de acuerdo? Y esto es importante también, por lo menos que no que se sepa, porque no vamos a saber los significados de todos los colores, pero fijaos qué amalgama de colores más bonito. Esto también cae en la competición, ¿eh? El emblema mundial, importantísimo también. Y luego, aquí tenéis unos términos scouts, que es importantísimo saber lo que es cada cosa, para no meter la pata, ¿de acuerdo? Esto, donde dice glosario de términos scout, esto lo tiene que saber todo scout. Vaya al San Jorge o no vaya al San Jorge, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, como ha dicho Begoña, toda la... Y luego, para entender un poquito mejor nuestro movimiento, el punto 13.3 también es muy importante, ¿de acuerdo? Que os suene en cada año, en cada época, lo que pasó. Fijaos todas las fotografías que podéis ver aquí y los personajes más importantes. Bueno, pues muchísimas gracias, Begoña. No sé si quieres despedirte, decir algo, porque inmediatamente pasamos con Julio y el taller que nos espera ahora. Nada, animarles a que trabajen con ilusión y a disfrutar mucho de la experiencia.